Como en todos los órganos, hay benignos y malignos. Los benignos se dividen en neoplásicos y no neoplásicos. ¿Cuáles son los no neoplásicos? Pues tal vez el más frecuente en México sea el absceso hepático amibiano. No, son más frecuentes los quistes. Ahora que hacemos ultrasonido para todo, hay mucha gente con quistes, tanto en el hígado como en qué otro órgano hay quistes al mismo tiempo que en el hígado frecuentemente. ¿Qué otro órgano? Y porque todos van a reprobar, se les ocurre. ¿Dijiste el riñón? Ah, pero ese riñón lo dijiste yo. No sé qué será. Sí, en el riñón es muy frecuente que haya al mismo tiempo un quiste o dos en el hígado y en el riñón. No tienen importancia. Cuando tienen importancia es cuando son muchos y grandes. Y entonces empujan la cápsula de Gleason. ¿Y qué pasa al empujar la cápsula de Gleason? ¿Qué? Exacto, es la única parte donde puede tener dolor el hígado. Hay hematomas, si hay alguna cosa traumática. Hay hiperplasia nodular, que es muy difícil para el ultrasonografista y el que interpreta una tomografía separarla de los adenomas. Se parece mucho. Ambos pueden ser consecuencia del uso de hormonas femeninas a pequeñas dosis por tiempo largo. ¿Para qué se usan las hormonas femeninas a pequeñas dosis por tiempo largo? ¿Para qué? Anticonceptivos. Millones de mujeres los toman. Entonces, aunque es una complicación rara, pues la vemos de vez en cuando, a lo mejor una vez al año. Las neoplásicas son el adenoma y el hemangioma, que tampoco es muy raro y que si el médico es un alumno de Nogueira y se siente cirujano, puede matar al paciente tomándole una biopsia de un tumor que no vaya a ser un hepatocarcinoma, porque el hepatocarcinoma es muy irrigado, tiene muchos vasos, y entonces le hace una punción a un hemangioma y se muere el paciente, porque sangra mucho. Pero es un tumor que no, en general no progresa a malignidad. Los malignos, el más importante por mucho es el hepatocarcinoma, mucho más frecuente que todos los demás. El colangiocarcinoma no es raro aquí en el Bajío, quién sabe por qué, es relativamente frecuente. El hepatoblastoma es un tumor de niños, raro. Y luego hay tumores malignos secundarios, las metástasis, pues son muy frecuentes. ¿Por qué son muy frecuentes las metástasis al hígado? La circulación de la sangre. ¿La oyes? ¿Qué dijo ella? No la oyes. A ver, piensen entonces si no la oyen, porque ella sí lo dijo bien. ¿Por qué hay muchas metástasis al hígado? ¿Por qué hay más metástasis al hígado que al estómago? O a la nariz, o a los huesos. A los huesos también hay muchos, pero incomparablemente con el hígado. Porque toda la circulación de los intestinos pasa al hígado. ¿Cuál es el otro órgano favorito de las metástasis? Los pulmones. Porque toda la circulación del cuerpo llega a los pulmones. Y en casos de tumores vesiculares es muy frecuente que el cáncer se extienda rápidamente al hígado, porque como ustedes saben, la vesícula vive acostadita en un lecho que tiene en el hígado. Si yo veo un tumor en un paciente, si sé la diferencia en la frecuencia entre cirróticos y no cirróticos, pues eso me va a ayudar muchísimo. Porque si ustedes ven estos dos pastelitos, en los no cirróticos, el tumor más frecuente son los metástasis. Y el tumor primario en el no cirrótico es muy raro, miren, 3%. Prácticamente
si la persona tenía el hígado sano antes de tener el tumor, la probabilidad de que sea una metástasis es 97%. En cambio, el cirrótico es exactamente al revés. 77% de los cánceres del cirrótico son hepatocarcinoma y unos poquitos colangiocarcinoma. De todas maneras, claro que tienen derecho a tener metástasis, pero son solo el 23%. Y hay que acordarse que el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma pueden ser multicéntricos. O sea, cuando yo veo muchos tumores al mismo tiempo en el hígado, siempre pienso en metástasis. Pero si mi enfermo es cirrótico, de todas maneras debo pensar en que es un tumor del hígado primario. Pues este cuadrito es muy importante para cualquier médico. No es cirrótico el enfermo, no hay datos de que haya estado enfermo del hígado antes de que llegue con su tumor. Lo más probable es que sea una metástasis. ¿Y eso me obliga a qué? ¿A qué me obliga ese conocimiento? A ver, fuerte, ahora que vienes inspirada, a buscar el primario, porque habrá primarios con más chance de curarse. Por ejemplo, un linfoma. Ustedes se enteraron el otro día de que hay linfomas en el estómago, la inmensa mayoría, cumpliendo los pronósticos del doctor Regala Farga, la inmensa mayoría pensó que en el estómago no había linfomas. Claro, el problema es que decía tumores de linfocitos, y eso acabó con ustedes. Y vas a ver que tumor de linfocitos es un linfoma. ¡Qué injusticia! Eso debe pasarse a ver. Hepatoblastoma es un tumor de niños. Esta es la frecuencia en una estadística grandota en Japón, donde, igual que en los países escandinavos, las estadísticas generales de la población son muy buenas. Y entonces ustedes pueden ver que hay más de 10 veces más hepatocarcinomas que colangiocarcinomas y que el hepatoblastoma de plano es raro. Ahí tienen ustedes 23 de estos 28 eran en niños menores de 4 años. Es un tumor de niños. El promedio de edad del colangiocarcinoma y del hepatocarcinoma no es diferente. Son iguales, dan más o menos entre la quinta y sexta década. Entonces, un tumor en el hígado tiene 15 veces más probabilidades de ser hepatocarcinoma que de ser colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma tiene unas características especiales que hacen que sí lo diagnostique uno aún antes de tener la biopsia. Entonces, en México no es demasiado frecuente, las estadísticas mexicanas son muy malas porque muchos pacientes que se mueren de cáncer no se les pone ese diagnóstico en el certificado de defunción. Entonces es uno de los cánceres menos frecuentes y es muy interesante que en el Instituto Nacional de Cancerología en 10 años apenas juntaron 63 pacientes. De todas maneras, en México, igual que en todos lados, la inmensa mayoría de los pacientes tienen cirrosis, de los pacientes que tienen cáncer. Y la alfa-fetoproteína, esta proteína que produce el feto y que al nacer desaparece, deja de producir las células hepáticas, es producida por las células del hepatocarcinoma, pero nada más en el 50%. En otros países, en otras razas, en otros medios, los hepatocarcinomas producen mucha más alfa-fetoproteína que en México. Eso es muy importante porque entre los métodos diagnósticos para buscar el cáncer del hígado no cirrótico, se aconseja en las guías pedir alfa-fetoproteína, y como ven ustedes, en México eso es echarse un volado, porque nada más la mitad de los tumores lo producen. En las estadísticas mexicanas, el virus de la hepatitis C es el campeón en convertirse en cáncer. El virus de la hepatitis B está en segundo lugar, más o menos empatado o perdiendo con el alcohólico. ¿De qué depende eso? De la proporción de alcohólicos que hay en los hospitales. Y como ya no mandamos los alcohólicos
a los centros de concentración nacional, sino que los atendemos en el segundo nivel, allá están convencidos de que la hepatitis C y B son más frecuentes que el alcohol, pero no. El alcohol probablemente es el más frecuente, aunque como causa de cáncer probablemente es menos frecuente que la hepatitis C, pero a cada rato vemos pacientes con cáncer del hígado que son cirróticos alcohólicos. ¿Por qué les da cáncer a estos pacientes? Porque cualquier tipo de inflamación produce un aumento de las mitosis, y si se mueren las células también. El hígado es de los órganos que más rápido se quema. Vas a romper y vas a ver lo que va a hacer tu papá contigo. Que más rápido regenera. Tenemos el ejemplo más notable, que es el absceso hepático liviano, que puede ser gigantesco, y una vez que matamos a las amibas, en un año desaparece toda huella del absceso. Este hecho de que su regeneración en presencia de inflamación o de microsis es muy rápida, provoca mayor probabilidad de que haya